Y precisamente, hermanos, en el versículo 41 de Lucas 19, dice: y cuando Jesús llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Jesús vio la ciudad. Estaba en un punto en donde podía mirar en una forma panorámica la ciudad y darse cuenta de lo que estaba sucediendo allí. Porque ya para ese día muchos de los judíos habían venido desde diferentes puntos de la nación para prepararse, alistarse para la fiesta de la Pascua. Así que había mucha gente en Jerusalén. Estaban en los preparativos, estaban alistándose. Y Jesús sabía de eso. Vio que la gente llegaba y llegaba a esta ciudad porque venía a celebrar la Pascua. Pero Jesús lloró por la ignorancia del pueblo, porque no sabían que venía una Pascua mayor que la que iban a celebrar en esos días, y que esa Pascua era Jesús. Pero Jesús también lloró porque esta nación no se arrepintió de su rebelión. Dice el versículo 42 que Jesús dijo: oh, si tú también, o si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Jesús exclamó: oh, si también tú conocieras a lo menos en este tu día lo que es para tu paz. Si te dieras cuenta la visitación que Dios te está haciendo para traerte paz. Pero triste y lamentablemente, sus ojos estaban cubiertos, pero cubiertos por la ignorancia, cubiertos por la dureza de corazón, cubiertos por su rebeldía, cubiertos por su rechazo a su rey Mesías que había llegado. Ya antes, en Lucas 13:34, encontramos otras palabras de Jesús sobre Jerusalén. Y en Lucas 13:34, Jesús dirigiéndose a Jerusalén, pero esto era representativo de la nación, porque Jerusalén era la capital y Jerusalén era la ciudad santa, porque Jerusalén era el portador de la presencia simbólica de Dios por el templo que estaba construido ahí. Y entonces Jesús dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas,
y no quisiste. Esa fue una exclamación de tristeza, de angustia para Jesús. Porque muchas veces, a través de los profetas, y ahora a través de Él mismo, de su persona, a través de su visitación, estuvo haciendo todo lo necesario para juntar al pueblo, a los hijos de Israel, llamándoles al arrepentimiento, a la reconciliación con Dios, llamándoles a que se volvieran a Dios y que dejaran su rebeldía. Y Jesús usa la metáfora de la gallina. Cuando la gallina ve venir el peligro, llama a sus hijos para que acudan a ella y abre sus alas para que se refugien en ellas. Y todos los polluelos que oyen la voz de la madre vienen y se refugian en sus alas, son protegidas y son libradas del peligro que los amenaza. Muchas veces ha habido gallinas que han muerto por proteger a sus polluelos, por librar a sus polluelos del peligro y de la muerte. Y es precisamente lo que Jesús estaba haciendo. Él vino a proteger a su pueblo, a librar a su pueblo del peligro en la que se encontraba. Abrió sus alas, los llamó para que vinieran y se refugiaran. Y estuvo dispuesto y murió para proteger y para librar a todos aquellos que acudieron a su llamado, y no así con aquellos que no acudieron. Jesús sabía que la mayoría no vendrían a Él, y eso le causó tristeza, le causó conmoción hasta las lágrimas, y lloró por ese pueblo. Lloró porque los amaba. Lloró porque sabía que el juicio estaba cerca para ellos. Había un juicio que se acercaba para ellos. Y lo encontramos en Lucas 19, 43 y 44, donde Jesús dice: porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Esto ocurrió 40 años después, aproximadamente 40 años después. Jerusalén fue sitiada, fue quemada por un emperador romano, fue destruida
el templo fue derribado y no quedó, como Jesús lo había dicho, piedra sobre piedra. Hubo una persecución encarnizada hacia los judíos. Gran lamento se escuchó en la ciudad. Muchos murieron atrozmente. Muchos tuvieron una muerte terrible, horrorosa. Y por eso advirtió, ay de las que estén encintas en aquellos días, porque su sufrimiento iba a ser terrible, y lo fue. Y lo fue. Jesús lloró porque los amaba y porque sabía lo que venía para ellos. Pero Jesús lloró no solamente por ellos. Lloró por todos aquellos aún que en la actualidad le siguen rechazando, que no le reconocen como Dios, que no le reconocen como Señor, que no le reconocen como Salvador, que siguen siendo rebeldes a su llamado, que siguen siendo duros de cerviz, orgullosos, egoístas, soberbios, altaneros, que no están dispuestos a doblar el cuello en reverencia y reconocimiento a Jesús como su Rey, como su Salvador, como su Señor, como el único quien puede darles vida y vida en abundancia. Y Jesús lloró porque sabe cuál es el juicio que viene sobre toda persona que siga rechazando el mensaje de la salvación. Viene un juicio terrible. Viene una destrucción de vida, cual nadie sabe hasta que lo experimente. Sin embargo, todavía hay tiempo. Todavía hay tiempo. Y hay tiempo para todos los que están siendo llamados por Dios, por el Señor Jesucristo. Si alguien escucha esto y quiere aceptar el llamado de Dios al arrepentimiento, al abandono del pecado, a un cambio de pensamiento, de mentalidad, a una nueva mentalidad, a un nuevo pensamiento, producto de la obra de Dios en la vida del que viene a Él, Él está extendiendo sus alas, que es su gracia, para que el que oiga y se arrepienta y se vuelva a Dios y se reconcilie con Él y abandone su pecado, podrá gozar de la protección, de la libertad, de la muerte eterna, la libertad de la muerte eterna que protegen esas alas o que ofrecen esas alas de Jesús. Si hay alguien que está escuchando y quiere hacerlo,
Yo le invito para que reconozca en su corazón, en su vida, de manera sincera y total, que Jesús es el Señor no solamente de su vida, sino de toda la creación. Que Jesús es el Rey gobernante, no solamente de su vida, sino de toda la creación. Que Jesús es el único quien le puede salvar, porque Él es el Salvador único de las almas. Que hable con Él, hable con el Padre, hable con Cristo, dígale que le salve. Voy a invitarle a que haga esta oración. Dios, gracias por enviar a Jesús a morir en la cruz para salvarme de la condenación eterna, de tu ira, de la esclavitud del pecado. Gracias, Jesús, por estar dispuesto a morir por mí. Y llamarme a volverme a ti para que sea salvo y reciba la vida eterna. Jesús, sálvame. Te reconozco y te recibo como mi Señor, como mi Salvador, como mi Rey en mi vida. Me rindo a ti, me entrego a ti. Pongo todo mi ser bajo tu poder, bajo tu autoridad, bajo tu dominio. Me entrego a ti. Padre, gracias. Gracias por aceptarme en Cristo Jesús. Gracias. Amén. Bueno, pues si alguno ha hecho o hace este reconocimiento de Jesús como su Señor y Salvador, y si alguno lo ha hecho, pues le invito para que siga leyendo la Biblia y siga conociendo a través de ella la voluntad de Dios que ahora debe seguir el resto de sus días.